En Europa tenemos una historia de ascenso y otra de descenso que han sucedido prácticamente en paralelo. Team Liquid tendrá que buscar en Champions la confirmación de sus últimos resultados con Nibera, mientras que Fnatic tendrá que demostrar que sabe cómo recuperarse de su bajo estado de forma. Team Liquid está en su mejor momento histórico y es difícil llevarle la contraria a eso. Desde que entró Nibera en el equipo a finales de septiembre para reunirse con Scream, su hermano mayor, no han perdido ni un solo encuentro. Ni en Last Chance de EMEA, donde se enfrentaron a equipos como G2 o Guild, ni la Red Bull, donde también tuvieron que medirse con Fnatic, Big, Tenstar y Aizen en la gran final. Es casi como si la unión familiar hubiera potenciado a Scream, el legendario jugador belga de Counter-Strike. Hello everybody, today me and my brother Nibera gonna fight in some head-to-head challenges in game and we're gonna see who's coming on top of this. Frente a todos estos buenos resultados, Nibera decía en una entrevista para Upcomer que su paso por el Last Chance fue una locura, porque solo tuvo 3 semanas de práctica con el equipo. Aún así destacaba que la clave está en que el core del equipo lleva 1 año y medio jugando, así que hubo muy buena química. Además, al poco tiempo, en la conferencia de prensa del Red Bull Homeground, Jumpy estuvo hablando de cómo Nibera tiene una comunicación espectacular para tener solo 20 años. Además, el capitán finlandés señalaba también que combina muy bien con ellos por su pasividad como jugador, que de alguna manera equilibra al equipo. Pero ahí no termina todo. El mismo Jumpy también llega a esta primera Champions de la historia con su mejor estado de forma, y Link, que para algunos es el mejor controlador de EMEA, desde la segunda parada de Masters ha demostrado que está en pleno ascenso como jugador. Un ascenso muy limpio además, y es que no ha tenido baja forma. Con todos estos puntos a favor, Team Liquid llega este diciembre como uno de los candidatos a ganar Champions. Pero, eso sí, en su fase de grupos tendrá que verse las caras con Crew, que intentará vengarse de cuando Liquid lo sacó de la Masters de Reykjavik. Y hay que recordar también que Team Liquid no consiguió grandes resultados en aquella segunda parada de Masters, así que tendrán que probar que su estado de forma actual va más allá del escenario regional. Bueno, pues llegamos a Team Liquid, uno de los equipos que llegaban más en forma a este evento, al más importante de todo el año. Desde la entrada de Nibera, el hermano de Scream, Liquid no ha parado de ganar todos los partidos. De hecho, que yo sepa, no ha perdido ninguno. Y su juego además me gusta mucho porque es una manera de jugar que no hemos visto antes. Centinela con Operator, Jumpy jugando Sova Operator, Scream vuelve a jugar Jet. Es como que todas las piezas han hecho clic y Liquid por fin llega al potencial que ha tenido siempre. Tiene que tener mucho cuidado la gente que juega contra Liquid este evento porque además tiene jugadores que llevan mucho tiempo compitiendo, como es el caso de Scream, el caso de Jumpy e incluso Nibera, que jugaba en Team Vitality en CSGO, uno de los mejores equipos del mundo. Así que ese grado de experiencia en LAN puede ayudarles muchísimo en los partidos ajustados, donde hay mucha presión. Tienen en el grupo a Sentinels y todo el mundo está esperando ese Scream contra Tenth, pero no nos podemos olvidar también de que está Shazam contra Jumpy, Nibera contra Dapper y un montón de duelos súper interesantes que no nos podemos perder. No sé si os acordáis que la última vez que jugó en LAN Liquid fue en Reykjavik, en Islandia, donde acabaron perdiendo contra Version 1, el equipo que jugó al post-plant meta de los Shock Darts y de los Molos, cosa que ahora ya no se puede jugar. Así que Liquid no tendrá el problema que tuvo de tener que jugar contra un juego que es mucho menos al contacto y mucho más táctico como era el de antes, que no le gustaba a nadie, la verdad. Estoy muy contento de que lo hayan quitado. Y eso les beneficia muchísimo más, porque el juego que quiere hacer Liquid es el juego de controlar las zonas, no jugar muy elaborado tampoco, sino simple y efectivo, utilizando a la gente para que hagan decisiones, pequeñas decisiones que les hagan ganar las rondas, y llevan muchísimo tiempo en las oficinas de Liquid entrenando, haciendo bootcamps larguísimas, jugaron desde antes del Last Chance Qualifier hasta ahora. Algunos de ellos incluso llevan meses allí y la preparación que llevan para este torneo es impresionante. Así que Liquid, para mí, uno de los favoritos a ganar el torneo, y veremos a ver si son capaces de demostrar de lo que son capaces.
Y si la línea de Team Liquid ha sido ascendente, en Fnatic tenemos el caso contrario. Nunca han estado en peor situación, pero ¿dónde han caído? Pues después de hacer un buen papel en Reykjavik, llegando a la final contra Sentinels, los hemos visto tropezarse en 3 ocasiones. En el VCT europeo, quedándose sin posibilidades de ir a la tercera parada Masters, en las semifinales de la Rising Series, donde perdieron contra Tenstar, y en la Red Bull Home Ground, donde no pudieron acumular rondas ni contra Giants Gaming ni contra Liquid. Tampoco hay que engañarse, Fnatic sigue siendo un equipo a considerar, pero ya no llega a Champions siendo el quinteto que vimos en Islandia hace medio año. Ya no es el segundo mejor equipo del mundo y es entendible que haya quien trata ese periodo como una luna de miel. Además, hay que tener en cuenta que para este Mundial de Valorant les ha tocado un grupo difícil, en el que empezarán peleando contra uno de los favoritos para llevarse el Mundial, Cloud9 Blue. Y después podría tocarles o con Full Sense, que está considerado el mejor equipo del sudeste asiático, o contra Vision Strikers, que quizá traiga un juego capaz de impulsar a sus 2 estrellas, Stax y Lakia. La esperanza ahora quizá podamos ponerla en un finlandés y un inglés. El primero es Derke, que podría llegar a Champions calmado y estable en su rol de duelista. El segundo es Boaster, que también podría llegar a manejar los hilos del equipo de manera que todos se sientan cómodos en sus roles. Fnatic. Un equipo que empezó muy fuerte, que fue Reykjavik y llegó a las finales. Aunque las perdió 3-0 contra Sentinels, fueron partidos muy ajustados, pero mucho ha llovido desde entonces. Fnatic ya no es el equipo tan fuerte como lo fue. Derke, para mí, ya no es el jugador tan decisivo que fue en su momento tampoco. Y Boaster parece que está teniendo problemas para cambiar a nivel táctico cómo juega el equipo. Si estas cosas que acabo de mencionar han cambiado durante el tiempo que han tenido para entrenar, Fnatic seguro que va a ser un contender para ganar el torneo, pero no llegan en su mejor momento y no tiene muy buena pinta, porque tienen un grupo difícil. Un grupo donde van a tener que jugar contra equipazos como Vision Strikers, Full Sense y Cloud9. De los últimos 5 partidos que Fnatic ha jugado, han perdido 3. Perdieron contra Tenstar, perdieron contra Giants y perdieron contra Liquid. Son partidos importantes. Es mejor perderlos antes de llegar a Champions, eso seguro, porque aprendes de eso. Pero a nivel anímico, a nivel mental, me parece que llegas un poco mermado a Champions, ¿verdad? También he oído que Fnatic es posible que haga cambios después del torneo. Así que espero no estar dando aquí una bomba increíble, pero las cosas no tienen buena pinta para Fnatic. Veremos si el Last Dance de Fnatic es lo suficientemente fuerte como para llegar a ganar el torneo. Si eso pasa, a lo mejor no hacen ningún cambio, pero lo tienen difícil.